Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Nos encontramos en un lugar pues muy emblemático, muy especial y que caracteriza a nuestro municipio, La Barca. Mi nombre es Andrea Villanueva. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes que nos sintonizan en esta noche tan especial que vamos a compartir con ustedes de historia y de mucha leyenda. Mi nombre es Sergio Daniel Méndez y estaré compartiendo con ustedes este espacio. Esperamos que nos acompañen en esta aventura, en esta noche tan mágica, tan especial. Como decía Andrea, estamos en un lugar muy emblemático de La Barca, un lugar que todo barquense conoce, que muchos han tomado fotos aquí, personas que vienen fuera de La Barca, pues se toman fotos, ¿no? Los novios, muchas personas. Y qué interesante que estemos aquí, podemos descubrir y recapitular información de un personaje muy emblemático también de La Barca, que muchos conocen. Mi nombre es Felipe González y acompáñenos en esta noche. Bueno, y pues para ir resolviendo un poquito este misterio acerca de qué se trata este especial, pues ¿qué les parece comenzar con una pregunta pues muy interesante? No sé, Sergio, Felipe, ¿qué piensan? Si La Barca se puede considerar como ciudad o como pueblo. Yo creo que muchas personas tenemos una respuesta distinta. Algunos pueden decir que es una ciudad, otros pueden decir que no. Creo que dependiendo de la visión de cada persona, de cómo vean la industria, cómo ven a la población, la cantidad de población. Y pues bueno, cada quien tiene su respuesta, pero pues no sé, ¿ustedes qué opinan? Pues yo creo que para darle siempre esa pizca pintoresca de belleza, pero también como de paisaje, pues siempre le ponemos el título, ¿no? O por lo menos en las redes sociales veo que mi querido pueblo de La Barca, ¿no? Quizás sin desconocer si es o no ciudad, ¿no? Pero es lo que nos gustaría pues que viéramos y resolviéramos en esta noche tan emblemática. Así es, pues bueno, para aclarar un poquito quizá esa duda y pues tener una idea más clara, pues ¿qué les parece si vamos a ver esta encuesta que se llevó a cabo? ¿Qué tal, amigos, seguidores de nuestra página Espacio LB? El día de hoy pues nos daremos a la tarea de salir a las calles y a los alrededores de nuestra plaza municipal, si las personas pues piensan si La Barca es ciudad o es pueblo. Sí, mira, yo pienso que está intermedio porque ciudad y pueblo, le falta todavía a La Barca pues muchas empresas, mucho apoyo también, a lo mejor por parte del Estado, para que ahora sí se haga una ciudad. Yo para mí es pueblo, pues porque no hay empresas, porque no hay mucho donde trabaje la gente. Sí, La Barca en sí es una ciudad, inclusive La Barca está proclamada como la segunda ciudad después de la Ciudad de México. No me acuerdo qué fecha, pero una vez lo dijo así nuestro cronista. Y pues es pueblo porque desgraciadamente a veces nuestras autoridades no han hecho crecer nuestro pueblo, pero sí tenemos esperanzas que en esta vez, ahora que viene la tequilera, la Don Julio, crezca el pueblo y tenemos la esperanza de este nuevo presidente de que La Barca se desarrolle y que se vaya para arriba. Yo pienso que es un pueblo, ¿verdad? Hasta ahorita, porque ciudad pues ya tiene nombramiento de ciudad, pero en realidad no se ha tomado como ciudad, porque hace falta industrias, hace falta más enfatizar en tener más empleos, más movimiento, más fábricas. Es un pueblo raquítico que nos estamos muriendo de hambre porque no hay comercio. Que vean los turistas o las gentes que venían antes la situación que estamos viviendo y no de ahorita. Venimos de 4, 5, 6 años para acá que La Barca se acabó. La Barca es ciudad, pero lamentablemente de la sociedad o de aquí de La Barca lo consideramos como rancho o pueblo, por falta de crecimiento en cuestiones de cultura. Yo creo que La Barca es ciudad porque lo que yo tengo entendido cumple con ciertos requerimientos, por ejemplo la cantidad de habitantes, incluyendo las rancherías que conforman la cabecera municipal, que es aquí, La Barca, el centro de La Barca, pues.
Bien, y pues como lo acabamos de ver en esta encuesta que se llevó a cabo, pues yo creo que tanto nosotros como las personas pues pudieron observar que hay muchas opiniones encontradas entre si es pueblo o ciudad. Yo creo que tanto jóvenes como adultos pues se quedan un poquito más con la idea de que nuestro municipio pues sigue siendo un pueblo, pero creerán que el día 27 de marzo de 1824, justamente el día de mañana, se cumple el 198 aniversario de título de nuestra ciudad de La Barca. Así es, como vemos en muchas personas que comentan en esta nota, pues creo que sí se van por el comercio, ¿no? Por el comercio que hay en La Barca, por el poco o mucho comercio que hay, y por eso muchos dicen que no es ciudad, pero pues no creo que sea un punto clave para decir si es ciudad o no. Exacto. Yo creo que el punto aquí es que yo creo que tantas veces hemos pasado por los portales de aquí de nuestra ciudad de La Barca, y ya lo digo como tal ciudad, y no hemos pasado desapercibido que hay una placa en el que dice justamente la fecha en el que fue, podemos decir, erigida como ciudad y siendo ya cabecera municipal, ¿no? Pero ¿cuántas veces pasamos y es de, pasamos de largo, vamos al mandado, vamos a hacer alguna que otros quehaceres del hogar que tenemos pendientes, o inclusive hacer algunos trámites de gobierno en la misma presidencia, pero pasamos desapercibido que ahí está la placa? Que lo vemos algo muy normal, ¿no? Sí, ya exactamente. Lo pasamos desapercibido. Y como entre tantas placas históricas que nos van develando la historia que va desmenuzando por partes de nuestra ciudad de La Barca. Sí, ¿verdad? Sí, sobre todo pues que las nuevas generaciones más que nada dicen, bueno, pues ¿dónde está un centro comercial, donde hay un cine, donde hay ciertos comercios o industrias que pues muchas veces caracterizan a ciudades como lo son Guadalajara? Y bueno, a lo mejor el día de hoy pues no tenemos el dato preciso, pero se menciona que nuestro municipio pues es cabecera de muchas localidades, de muchas rancherías. Incluso oscila entre 30 aproximadamente. Sí, pues normalmente nos acostumbramos quizá a ver pues gente de esos lugares que están más que nada aquí en nuestro municipio, como decías, en mandados, haciendo trámites y demás, pero al final de cuentas tenemos todos los servicios, tenemos educación y pues es un lugar bastante grande y muy bonito. Entonces pues sí, efectivamente nuestro municipio pues es una ciudad. Es una ciudad. Y estando aquí en La Moreña, un lugar emblemático de La Barca, como lo habíamos dicho, creo que es importante hablar de un personaje importante aquí en La Barca, una persona que todo barquense también, cuando viene aquí a La Moreña, viene a ver sobre él, de Francisco Velarde, el Burro de Oro, una persona importante que le dio un gran impulso a La Barca, por el cual ayudó a que se le diera el título de ciudad a La Barca. Y para hablar de él, vamos a ver una cápsula de la vida de Francisco Velarde, el Burro de Oro. Francisco Velarde, mejor conocido como el Burro de Oro. Nació en Guadalajara, Jalisco, el 16 de noviembre de 1813. Su nombre completo era José Francisco Gregorio de Guadalupe Velarde de la Mora. Primogénito de don José Crispín de Velarde, notable abogado y miembro prominente del Real Consulado y de la Diputación Provincial de 1813. Su madre era doña Josefa de la Mora y Torres, señora de gran linaje, hija a su vez del importante hacendado Juan José de la Mora y Palma. Ella por sí misma era dueña de las más importantes y enormes propiedades y haciendas en la zona comprendida entre La Barca, Jalisco, y Zamora, Michoacán, así como dueña también de una parte de la orilla del lago de Chapala, mismas que en su momento heredó el Burro de Oro. Se dice que fue el único heredero, ya que sus dos jóvenes hermanas abrazaron la vida religiosa. Al no bastarle los cuantiosos negocios que heredó de sus padres, se cuenta que compró a un elevado precio el título de general al entonces presidente, casi vitalicio, de la recién formada República Mexicana, Antonio López de Santa Anna. Consecuentemente, uno de sus sueños se cumplió: vestir el uniforme militar. Lo que él anhelaba era lucir un vistoso uniforme, y únicamente por ese traje se le llamó General Velarde, sin que la unión de esos dos vocablos explicara antecedentes bélicos ni conocimientos militares. La pomposidad de ese general, con su sombrero empenachado, banda y espada al cinto, tuvo mayor popularidad.
Cuando se estableció la monarquía en México, Velarde, al ser íntimo amigo de Maximiliano de Habsburgo, le obsequió valiosos regalos y varias veces lo invitó a sus casas para que pasara una temporada de descanso. Invitación que nunca se efectuó porque las circunstancias políticas no se lo permitieron. Pues después de esta cápsula tan importante, tan interesante de la historia del burro de oro, pues creo que nos aclara muchas dudas que tenemos, ¿no? Creo que muchas cosas las pasamos desapercibidas y no conocíamos tanta historia a lo mejor del burro de oro. Al menos yo me quedé con nuevos datos interesantes. Algo interesante, por ejemplo, es que también dicen que el burro de oro, cuenta la leyenda, que tenía muchos uniformes y que podía utilizar un uniforme cada día, tenía el lujo de tener un uniforme cada día, y que tenía muchas joyas, unas joyas muy, muy finas, que dejaba a toda la gente boquiabierta por sus trajes y sus joyas. Pues bueno, como punto importante es que también dice la leyenda que el título, porque se le conocía como general, pero se cuenta que tanto era su fortuna que llegó a comprar a aquel entonces López de Santana, que era el presidente de la República Mexicana, ya independizada, el título de general por una cuantiosa fortuna, ¿no? Entonces, desde ahí, pues ya tiene su título y se le empieza a decir como el general Francisco Velarde, ¿no? Y claro, pues ya con ese título honorífico, pues empieza a portar esos trajes, ¿no? Muy bien tallados, para que todo aquel que lo viera pasar, pues se le reverenciara, ¿no? Y sobre todo, pues galaneando con las mujeres de aquí de la región, ¿verdad? Y fíjate, una persona tan elegante, una persona con uniformes y con oro y toda la cosa, qué curioso que tuviera un apodo tan raro, ¿no? El burro de oro. ¿Sabes por qué, Sergio? Pues dicen y cuenta la leyenda que él era tan cuantiosa su fortuna, pero que era analfabeta. Eso dice la leyenda. Por lo tanto, que por esa falta de conocimientos, pero claro, alto en su prestigio por el dinero que tenía, pues se le va conociendo como el burro de oro, ¿no? Tanta era su fortuna, Felipe, Andrea, que incluso decía también la leyenda que las cabezas de ganado que ya eran suyas las volvía a comprar doblemente. Ajá. Sí. ¿No? Doblemente, ¿por qué? Decía, pero que señor ya es suya, no importa, se la vuelvo a comprar. Fíjate. Entonces, digo, qué dicha, ¿no? En esos tiempos, tener esa dicha de volver a comprar lo tuyo. Exactamente. ¿Y tú, Andrea? ¿Qué historia tienes? Bueno, pues hay dos versiones de la leyenda, una precisamente como lo mencionas, Dani, a pesar de que pues dicen que no sabía leer, no sabía escribir, sin embargo, pues sí tuvo en algún momento una buena educación, porque tenía un gusto muy peculiar, pues con el arte. Entonces, eso mencionan algunas versiones y otras, precisamente en esta parte de que recompraba sus bienes, era un burro que le llamó la atención adquirirlo y él era capaz de pagar lo que valía ese burro de su peso en oro. Sí, para obtenerlo. Entonces, a raíz de ese pago en oro, pues se le quedó el nombre de burro de oro. Habrá que investigar más a profundidad cuál de las dos versiones pudiera ser pues verdadera de esta leyenda, ¿verdad? Así es. Pues muchos datos importantes, muchos datos que pasamos desapercibidos y que muchas personas tienen el conocimiento de ellos y que nos llegan a compartir. Y pues qué bueno que ahora tenemos esa información para poder compartirla. Como vimos hace ratito en la cápsula de su historia, pues nos habla de sus hermanas, de que tuvo 2 hermanas, pero pues no, o sea, siempre nos hablan de un burro de oro, ¿no? Y una persona con dinero, y no nos hablan de su familia, siempre nos cuentan de sus múltiples esposas y de que era un galán, como tú decías, Sergio, pero no nos hablan de sus hermanas ni de su relación familiar. Y pues bueno, pues ahí mismo nos hablaban hace ratito de 2 hermanas que pues no conocemos el nombre de esas hermanas, porque pues se dice, cuenta la leyenda, que esas hermanas se metieron dentro de la religión, se hicieron religiosas, y por lo tanto pues cancelaron, o vamos a decir, quitaron su nombre del que tenían y todos los apellidos, y se desconoce sus nombres, pero pues sí tuvo 2 hermanas, Francisco Velarde, el burro de oro.
Sí, como lo mencionas, pues por ser él el único hijo que quedaba fuera de pues estas cuestiones religiosas, a él se le heredaron pues todos los bienes que pues más adelante les platicaremos un poquito más en qué consisten. Bueno, se supone que claramente sus padres, al ir faltando, le ceden, obviamente, la división de las propiedades. Pero obviamente que al abrazar la vocación religiosa, sus hermanas que no conocíamos, solamente a este enigmático personaje, pues obviamente que en aquel tiempo se hacía la costumbre o la tradición celosa de renunciar a los bienes. Entonces, si tú abrazabas la vida religiosa, obviamente renunciabas a todo, ¿no? Entre la promesa de celibato o castidad, fidelidad y sobre todo pobreza, ¿no? Pobreza evangélica, y era de dejarlo todo. Entonces obviamente pues ni tarde ni perezoso, el hermano pues obviamente toma posesión de esta fortuna. Muchas historias abundan dentro de esta leyenda del burro de oro. También pues cuenta la leyenda que el burro de oro tenía una relación familiar con Miguel Hidalgo. ¿Sabían ese dato? No, pues realmente no, pero parece ser que por el apellido de la Mora tiene que ver pues esa parte de la familia. Y para ver un poco más de esta relación entre Miguel Hidalgo y Francisco Velarde, vamos a esta cápsula, ¿Sabías qué? ¿Sabías que? En la Barca, desde esta casa, se leyó por segunda ocasión el decreto de independencia y abolición de la esclavitud, el 23 de noviembre de 1810, por el mismísimo padre de la patria, Miguel Hidalgo. Es importante mencionar que la Barca fue tierra del abuelo materno de Hidalgo, el señor San Juan de San Pedro Gallaga Mandarte y Navarro de la Mora. La Barca cuenta con historia, y esta construcción es testigo del pasar de ella. De esto y más, entérate en ¿Sabías qué? En Espacio LD. Y bien, en esta cápsula tan interesante vemos un poquito de esa relación que mencionábamos de Miguel Hidalgo y Francisco Velarde y de su relación y todo lo que fue el grito de independencia aquí en la Barca, que creo que muchas personas, como mencionabas hace rato, Sergio, venimos aquí al centro a hacer el mandado, a comprar cosas y pasamos desapercibido esas placas y esas cosas interesantes dentro de nuestra ciudad, la Barca. Exacto, y bueno, pues así justamente pues muchas personas quizá y sobre todo pues los jóvenes no tienen el conocimiento de que se encuentra precisamente pues esta casa que fue habitada en ese paso precisamente de Miguel Hidalgo de Michoacán pues hacia nuestro estado Jalisco. Y bueno, pues así como se mencionaba en la nota, en este video, pues justamente ese parentesco coincidía con el segundo apellido, que es pues de la Mora, entre los abuelos maternos del burro de oro y abuelos también de don Miguel Hidalgo, que coinciden en que son precisamente originarios pues de nuestro municipio. Así es, Andrea, pues es un dato curioso, ¿no? Que los abuelos maternos del don Francisco Velarde, mayor conocido como el burro de oro, pues eran originarios de aquí de la Barca, ¿no? Y que justamente tenían, no sé, una localidad o su casa, o por lo menos se cuenta en la placa que se está develada en la esquina de lo que ahorita es Abarrotes Franco, arriba, donde nos narra que justamente ahí se hospedó don Miguel Hidalgo y Costilla, el señor cura, y ahí proclamó solemnemente pues la abolición de la esclavitud, siendo que ya México o el país mexicano ya era una nación soberana. Aquí dio su segundo grito de independencia. Exactamente, sí. Era el segundo grito de independencia y fue aquí después de Guanajuato, fue aquí en la Barca. Así es. Entonces pues tenemos esa grande dicha, ¿no? Que precisamente de aquí era su paso rumbo a la ciudad de Guadalajara, la Nueva Galicia, en aquel entonces. Entonces, pues aquí se hospeda don Miguel Hidalgo, y creo que no sé si
no cuenta la historia si tuvieron contacto o cercanía don Francisco Velarde, el Burro de Oro, y don Miguel Hidalgo. Pero también hay una leyenda que tenía un buen gusto por los caballos, ¿no? Y caballos finos. Entonces, pues dice que también donó como parte de la causa algunos caballos, que tenía bastantes. De hecho, lo podemos ver en los muros de aquí de La Moreña, ¿no? Que hay un mayor número de caballos pintados. Pero, pero que obviamente, pues, la historia nos narra de la cercanía y de los lazos consanguíneos del Burro de Oro con Miguel Hidalgo. Así es. ¿Nos cuentas algo, Andrea? Sí, justamente como lo mencionabas acerca de los caballos, quizá un dato un poquito pues curioso e importante que a lo mejor en el momento anterior pues no lo mencionamos, es precisamente que a pesar de que le gustaban mucho los caballos, pues no sabía montar. Su transporte tal cual pues eran estas calandrias lujosas, por cierto, por su gran fortuna como lo hemos estado mencionando, pero pues fíjense que no, se cuenta en la leyenda que él no sabía montar a pesar de su gran gusto pues por estos animales, estos equinos. Así es, pues bueno, como decíamos hace ratito que estamos aquí en La Moreña, este lugar emblemático de la Barca, y que cuentan que aquí están las pinturas y caballos y todo esto que le gustaba a Francisco Velarde, pues conocemos esta como una propiedad del Burro de Oro y muchas personas, como decíamos al principio, vienen aquí a tomarse fotos y personas foráneas, personas de Guadalajara, conocen más propiedades a lo mejor del Burro de Oro y a lo mejor nosotros desconocemos algunas que otras propiedades del Burro de Oro. ¿Qué les parece? Vamos a una cápsula donde presentaremos algunas de las propiedades que tenía Francisco Velarde y que a lo mejor tenemos olvidadas para recordar qué tanto tenía este personaje. ¿Vamos a esta cápsula? Adelante. Para una gran parte de los ciudadanos de la Barca, hablar del Burro de Oro es hablar de La Moreña. Y es que todos sabemos que fue la casa de este gran personaje. Pero no fue su única propiedad, ya que hemos hablado de que era sumamente rico y que le gustaba mucho construir propiedades a la altura de su riqueza. Comenzamos hablando de la casa que lo vio nacer. Está ubicada entre calle Hidalgo y Pino Suárez, frente a la Plaza Liberación, en el centro de Guadalajara. Gran propiedad que denotaba poder y extravagancia para su tiempo. Actualmente fue acondicionado para ocupar las instalaciones del Palacio Legislativo del Estado de Jalisco. Otra de sus impresionantes propiedades se encuentra en Vistahermosa de Negrete, Michoacán. Se cuenta que era una de sus favoritas, ya que la Hacienda Buenavista tenía grandes espacios. Campos abiertos donde Velarde podía disfrutar de actividades al aire libre. Actualmente son las instalaciones del gobierno municipal de Vistahermosa, así como la Escuela Francisco J. Mújica, de un estilo francés. La capilla de Nuestra Señora del Refugio estilo neogótico. En ese recinto descansan los restos de José María Negrete, quien le compró esas propiedades al Burro de Oro. Ahora nos vamos a la calle Independencia en Tlaquepaque, Jalisco. Ahí se encuentra otra de las joyas de Francisco Velarde. Actualmente es el Museo Regional de la Cerámica. Velarde edificó esta construcción con grandes corredores y patios. Grandes arquitectos actuales han denotado el valor de este inmueble, reconocido ya como Patrimonio Cultural de la Nación. Acercándonos más a nuestro municipio, con tan solo cruzar el río Lerma, nos encontramos con otra de las grandes casas de Velarde, la Hacienda de Briceñas. Si bien no guarda grandes riquezas artísticas en su interior, su exterior es de gran belleza arquitectónica. Se cuenta que en alguna ocasión se quedó en ese lugar el general Porfirio Díaz en uno de sus recorridos por la zona. Esto puede ser verdad, ya que la hacienda de Maltaraña, ubicada en el municipio de Jamay, se le atribuye a Porfirio Díaz como casa de descanso, por lo que el expresidente de México frecuentaba la zona. Existen aún muchas otras propiedades maravillosas que faltan por recorrer. Pero es momento de hablar de su casa preferida, La Moreña, ubicada en nuestra ciudad. Pero lo dejamos para el siguiente video. Sigue con nosotros. Bueno, pues como hemos visto, Andrea, Felipe,
que en esta cápsula informativa, pues que el don Francisco Velarde del Burro de Oro tenía muchas casas, ¿no? No solamente esta, sino que muchísimas casas más. Pero entre ellas un peculiar gusto por los caballos, como ya lo habíamos comentado anteriormente, ¿no? Y entre ellos es que pues tenía el dato, Andrea, como nos has compartido, que a pesar de que le gustaba tanto los caballos, él no sabía montar a caballo. Cosa pues sorprendente, ¿no? Es como me gustaría un carro y pues no saberlo manejar. Entonces, entre ellos es que él portaba calandrias muy lujosas de estilo francés, ¿no? Incluso como dato histórico es que justamente había llegado, se cuenta dentro de la historia, ese dato está en la presidencia de Vistahermosa, que Maximiliano de Habsburgo había llegado por aquí cercas de Islán. Bueno, su punto era llegar a Zamora, ¿no? Y al darse cuenta, don Francisco Velarde, pues obviamente que él tenía una grande fama, ¿no? Y un gran prestigio entre la burguesía. Entonces él decía que si aceptaba venir desde Vistahermosa hasta la Barca, justamente con su guarnición, con su séquito de Maximiliano de Habsburgo, él, como era tan blanco, pues obviamente no se podía salir al sol. Y él, don Francisco Velarde, era capaz de ponerle un toldo desde Vistahermosa hasta la Barca para darle pues un gran elogio, ¿no? Aquí en la Barca, justamente en una calandria que se conserva en algunas partes, no sé, si no mal no recuerdo, en Guadalajara o en Morelia, ¿no? Sí. Como hace rato comentabas, Francisco Velarde pues le gustaban mucho los caballos, no sabía montar caballo, andaba en calandria y él siempre andaba, cuenta la leyenda que por todos lados, ¿no? Yendo, saber qué veía, ¿no? Para acá echar un ojazo y pues sí, amigos, esto es lo que hacía. Y pues también cuenta la leyenda que no le llegaba el atardecer, no llegaba un atardecer sin que él estuviera en una de sus propiedades, dando como referencia que él tenía propiedades en muchas partes de aquí alrededor y pues ahí podía llegar a casa. Exacto, y pues no sé si tengas alguna otra información referente a cada una pues de sus propiedades, porque justamente pues como lo dices, bueno, quizá no llevaba una vida muy recatada, pero pues sí, cada una de sus propiedades tenía una construcción muy especial. No sé si nos puedas hablar un poquito más. A lo que nos dices pues es que se le da como esa característica de que el Burro de Oro tenía, no era una persona devota a la religión católica, en cambio pues se cuenta que sí lo era y que a un lado de sus propiedades siempre construía una capilla. Es el caso de la casa que está en Vistahermosa, la Hacienda Buenavista, creo que se llama así, recuerdo bien, y ahí construyó una capilla a un lado que por un tiempo esa fue, vamos a decir, la parroquia principal de Vistahermosa. Posteriormente mandó construir otra que actualmente es la que funge todavía como parroquia. Bueno, ese dato es un punto importante, ¿no? Ahí donde tú dices era el templo, era la capellanía de la población de Vistahermosa, Michoacán, ¿no? Pero el gobierno pastoral se conoce que era o de la Barca o era de Islán de los Herbores, Islán de los Herbores, ya que no era sede pastoral o sede parroquial Vistahermosa, Michoacán, hasta tiempo después. Y obviamente que fue creciendo la población y lo que ahorita es la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Vistahermosa, Michoacán, antes era el Palenque de Gallos, ¿sí? ¿No? Era el Palenque de Gallos, pero que después tan generosamente se le fue donado para que iniciara la construcción de la parroquia, ¿verdad? La actual parroquia. Fíjate que otra de las propiedades del Burro de Oro está en Ixtlán de los Herbores, precisamente que acabas de mencionar, la hacienda de San Simón. Sí. Y hay otras propiedades que nos vamos a hacer la tarea de investigar más a detalle todas las propiedades que tenía el Burro de Oro, pero tenía aún más, se cuenta que tenía en Chapala y en algunos otros lugares de aquí cerca.
Sí, pues justamente como lo mencionas, Felipe, una de las haciendas también pues muy grandes y muy emblemáticas, pues justamente se encuentra en una de las localidades de nuestro municipio, que es San José de las Moras. Anteriormente se tuvo el gusto de platicar con ciertas personas de la localidad y dicen que los abuelos maternos como tal, pues que vimos que el apellido es de la Mora, es por ello que siendo los dueños se le atribuyó el nombre de San José de las Moras a esa localidad. Y bueno, pues actualmente la hacienda pues aún están algunas bardas todavía pues cimentadas, aunque están en ruinas. Y una de ellas precisamente pues la utilizan como bodega, digamos de alguna manera, pero justamente como lo mencionan con las capillas, a escasos pasos se encuentra precisamente pues el templo de San José de las Moras. Pues qué dato tan interesante, ¿no? Creo que muchas personas dejamos, como decíamos, como le hemos estado echando todo este programa, dejamos un poquito al olvido la historia de la barca, dejamos un poquito al lado estas historias tan interesantes que pues ojalá sigan trascendiendo por muchos años. Y ese reto que estábamos hablando de las propiedades que tienen lugares como Vista Hermosa y todo esto, pues no sé si se acuerden, hablando de Vista Hermosa, que antes aquí había un puente muy emblemático que comunicaba la barca con Briseñas. Sí. Y pues es un puente que muchos identificamos, no sé si lo ubican, si han ido a verlo. Sí, claro. ¿Sí? Pues bueno, también nosotros nos hicimos a la tarea de aunque sean fotos, ir a ver este puente, y pues vamos a una cápsula donde vamos a ver algo más de este puente tan emblemático también de la barca. ¿Sabías que el antiguo puente que conectaba la barca con Briseñas aún existe y se encuentra en funcionamiento? Así es, se localiza en Tecualtitán, Jalisco, comunidad del municipio de Zapotlán del Rey, y que desde el año de 1986 lo trasladaron por orden del entonces gobernador de Jalisco, ya que después de la construcción del puente actual entre Jalisco y Michoacán, este se encontraba obsoleto y sin destino alguno. ¿Cuántos de nuestros padres y abuelos no pasaron por ahí? Recordar es vivir, y la historia nos persigue aunque cambie de lugar. De esto y más, entérate en ¿Sabías qué? En Espacio LB. Bien, pues yo creo que fue una cápsula pues muy interesante en donde pues observamos parte de la historia de este puente que conecta el municipio de Briseñas a nuestro municipio La Barca, y pues qué importante que al final de cuentas pues todavía sigue su funcionamiento, sin embargo pues ya no en nuestra localidad. Y bien, pues para continuar con este especial, ¿les parece si ahora vamos a visualizar pues un video acerca de su casa favorita, que es donde nos encontramos el día de hoy, La Moreña? Hablando ya de las otras propiedades que tenía Francisco Velarde, podemos decir que aunque algunas de ellas eran enormes, otras con mucho campo abierto, su preferida fue siempre La Moreña. Y es que la ubicación, sus características y las sensaciones que estas tierras le dieron, la hicieron su favorita. La Moreña toma ese nombre según dos leyendas. La primera es que se llama así por el sitio predilecto de Velarde para pasear, llamado el Arroyo Moreño, que va dejando a su paso extensiones de exuberante verdor en San José de las Moras, un pueblo aledaño a La Barca. Y la segunda dice que es nombrada así por el apellido de la Mora. Cualquiera que sea la razón, ese nombre forma parte ya de el corazón de La Barca. La Moreña. Palacete con arcos de medio punto y corredores cruzados que comunican todos los espacios. Anteriormente contaba con mayor extensión, y es que en algunos escritos que describen la barca antigua, habla de que contaba con caballerizas y espacios dedicados para la servidumbre, posiblemente absorbidos ya por las construcciones vecinas. El atractivo principal, y lo que da valor en la actualidad, son los murales costumbristas. Y es que según leyendas, los muros lucen perfectos hasta ahora, porque se hicieron a base de arenilla mezclada con leche y huevo. Estos murales, se dice, se mandaron a hacer por una invitación que Velarde hizo a Maximiliano de Habsburgo.
se le atribuyen al pintor jalisciense Gerardo Suárez. En las pinturas se plasman 12 escenas, que representan la única serie mural en su tipo que se conserva en el país. Se trata de la reproducción de escenas de las litografías de Casimiro Castro, incluidas en el libro México y sus alrededores. Entre ellas se encuentran la Plaza de Santo Domingo, Paseo en el Canal de la Viga, la Procesión, el Columpio, el Salto del Agua, la Ordeña, los Chinacos, la Vendedora de Flores, Cacería del Venado, Jaripeo con Mariachi, escenas románticas en la hacienda y jardines de una residencia, lugar donde reposan los restos del burro de oro, y que guarda más misterios aún por descubrir. Y bueno, volvemos a esta cápsula donde nos hablan de esta casa, como decías, de la casa favorita del burro de oro, esta casa de La Moreña. Y precisamente aquí nos acompaña Rafael Martínez Ortiz. Buenas noches, Rafa, ¿cómo se encuentra? Muy bien, Felipe. Qué bueno. Pues, Rafa, cuéntanos cuál es su función aquí dentro de La Moreña, porque ustedes es aquí algo en La Moreña. Claro que sí, Felipe, gracias primero por estar en esta bonita casa de La Moreña. Gracias por acompañarnos. Gracias también a Andrea y aquí también a Sergio Daniel por estar acompañándonos. Bueno, mi función es administrar esta casa, soy el administrador del Centro Cultural La Moreña, pertenecemos a Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco y en un OPD que ahora se llama Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco. Qué interesante, Rafa. Rafa, dentro de estas leyendas del burro de oro nos cuentan o hemos leído de una persona que el burro de oro, vamos a decir, era su amor más grande. Después de que decíamos que Francisco Velarde tenía muchas mujeres, tenía una mujer a la que más amaba y que dentro de aquí de las pinturas de La Moreña quedó plasmada. ¿Nos puedes hablar algo al respecto? Claro que sí, mira, a pesar de que se dice la historia que tenía 365 mujeres, también dice que fue casado, pero tenía una preferida de entre todas. Ella se llamaba Angelita, cantante del Palenque de Gallos, ¿no? Y tanto fue el amor por ella, por esta mujer, que la mandó inmortalizar en la mayoría de los rostros de las mujeres que aparecen aquí en los murales de La Moreña. Por eso hay un gran parecido. Cuando ustedes vengan también a visitarnos, pues pueden ver esa situación en el rostro de las mujeres. Son muy parecidas a Angelita, la que está ahí en el columpio, como tú bien lo mencionas. Sí, así es. Nos mencionan que esta mujer, bueno, es lo que nos cuenta la leyenda, que la apodaban la Virgen, que porque era una persona muy esbelta, muy alta, y que la relacionaba un poco con la Santísima Virgen. No sé si nos puedas contar qué sepas de esa leyenda, de ese mito. Bueno, de ese mito no lo tenía hasta ahorita que tú lo tienes, me lo mencionas, pero de que eran esbeltas, pues que podemos checar en el mismo mural. Visten a la usanza francesa las mujeres, están metidas en un corset que se les ve la cintura pues de avispa, ¿verdad? Más muy acinturadas, así esa situación, pero del otro aspecto que tú me mencionas, pues sí desconocía que le dijeran la Virgen. Bueno. También pues como vemos en este pues sí Museo Casa La Moreña, hay algunos objetos, muebles que se exponen pues a la vista de todos los que vengan a visitar. No sé qué nos puedas comentar acerca de los objetos que aquí se encuentran. Bueno, pues bienvenida, Andrea, buenas noches. Buenas noches. Claro que sí, mira, los muebles que tenemos aquí en este espacio cultural son muebles del tiempo en que él vivió, del siglo XIX, son muebles decorativos, son los que pudo haber tenido él en esta casa, son muebles franceses que están restaurados también, para que ustedes vengan y los visiten los 365 días del año. A este espacio que tenemos pues se le nombra Museo de Sitio. En cualquier parte, en cualquier museo que ustedes visiten, hay una parte que le denominamos nosotros Museo de Sitio y que es lo que ustedes van a poder observar los 365 días del año. Igual aquí en La Moreña, pues esos muebles, esos objetos que ustedes ven son los que se exponen todos los días del año para que la gente también
vea cómo pudo haber estado esta casa adornada con este tipo de muebles, muy bonitos al parecer también, pero también hay que cuidarlos cuando vengamos aquí al museo, por ser ya de más de 150 años a la fecha, pues hay que tener cuidado con ellos cuando vengamos aquí a visitar La Moreña. Muy bien, muchísimas gracias. Don Rafa, un punto también importante, ¿no? Yo creo que todos los barquenses y algunos extranjeros, incluso paisanos de nosotros que se encuentran en los Estados Unidos, la famosísima leyenda de los túneles, ¿no? Yo creo que lo que se cuenta y lo que más se ansía es por qué, si existen tales túneles, no se hace algo cultural o se acondicionan para que puedan ser fuentes y focos de turistas, ¿no? Cuando nos visitan, ¿no? Rafa, ¿qué nos puede platicar de ese detalle? Claro, mira, es parte de la leyenda de que él se trasladaba por túneles a diferentes lugares. Podríamos decir, te menciono uno, por ejemplo, aquí se decía que se trasladaba de la capilla doméstica a la parroquia principal, pero también hay otro que dice que se trasladaba de aquí de La Moreña hacia la hacienda de Bellavista, así como a lo mejor pudo haberse trasladado a la de San José de las Moras, también. Pero el buen punto que tú mencionas, pues es buen detonante para atraer el turismo, y creo que ya por ahí ya también se está trabajando con algunas otras personas, pues este aspecto para detonarlo y traer el turismo y que sea pues una fuente económica para que nosotros también como municipio pues podamos explotar eso y crecer, ¿sí? Porque pues La Barca, lo que tenemos para presumir y para explotar pues es eso, el turismo patrimonial. Tenemos la parroquia Santa Mónica, tenemos San Nicolás, la propia Plaza de Armas, que conserva sus 4 portales en los 4 vientos, que era una norma urbana de la Nueva España, que cuando se construyera una plaza de armas, en el tiempo de ellos, tenían que construirse 4 portales en los 4 vientos, al norte, al sur, al este y al oeste, de diferente estilo arquitectónico, como los que tenemos de medio punto, árabes algunos dicen, otros góticos, pero que solamente se dice que hay 5 en toda la República. Entonces todo esto que tenemos aquí en La Barca, más aparte de lo que tú estás diciendo con lo de los túneles, pues vendría a detonar en una fuente económica y de atracción al turismo, aquí para nuestro municipio de La Barca. Muy bien, don Rafa. Rafael nos cuenta que usted aquí es el administrador de esta casa, de este museo. ¿Tiene algún conocimiento si alguna de las otras casas que eran de Francisco Velarde ahora es museo? Claro que sí, mira, decirte otra que es museo es la que está en Tlaquepaque, que ahora es el Museo Regional de la Cerámica, y así como ustedes ya han estado en este programa pasando las cápsulas de donde estuvieron sus casas, pues es hacer un repaso. Por ejemplo, en pleno centro de Guadalajara, lo que hoy es el Palacio Legislativo, Hidalgo Pino Suárez. Se menciona otra allí en un barrio de la Central Vieja, de ahí de Guadalajara, que era la Quinta Velarde, pero que ahora el fraccionamiento pues lleva ese nombre, fraccionamiento Quinta Velarde, la de Tlaquepaque, San José de las Moras, la de La Barca, Vista Hermosa, y se decía que era desde Guadalajara hasta Zamora, Michoacán, como tú hace ratito lo mencionabas, de San Simón, hasta allá fueran sus dominios. Bueno, pues qué interesante, ¿no? Creo que como lo mencionábamos hace ratito, La Moreña es, vamos a decir, su casa o era su casa favorita, y pues muchos tenemos la idea de que, como lo hemos mencionado en todo el programa, que era la casa del Burro de Oro, y venimos a ver la casa del Burro de Oro, pero no sabíamos a lo mejor que hay más casas que todavía se tratan como museo y que sería interesante pues visitarlas para conocer más de estas casas que tenía Francisco Velarde. Así es, Felipe. Era tan preferida aquí La Moreña que fue a donde invitó a Maximiliano de Habsburgo a que viniera a visitarlo, y estos murales que ustedes pueden observar, que la gente va a observar por medio de aquí de esta entrevista, de este programa, pues le mandó decorar como anticipación a esa invitación
en las paredes de esta hacienda, de esta casa, pues imágenes costumbristas del México del siglo XIX, para decorar a esa invitación que hiciera a Maximiliano de Habsburgo. ¿Qué relación tan cercana tenía con Maximiliano? ¿Por qué lo invitaba o por qué tenía un acercamiento muy a él? Mira, después de la independencia de nuestro país con el Cura Hidalgo, en la organización que se estaba dando en aquellos tiempos en el gobierno, pues vieron que México podría ser de nuevamente intervenido, podría ser conquistado por extranjeros. Es así que llegan los franceses con Maximiliano de Habsburgo a la cabeza y Velarde, Francisco Velarde, se hace partidario de ellos y apoya la causa francesa, apoya a Maximiliano para que nos conquiste. Y el título de nobiliario de general le cuesta 50,000 pesos en oro, que fue el que le dieron los franceses, ¿sí? 50,000 pesos en oro, por eso él vestía de esa manera, y se decía que cuando le hacían sus trajes, cuando le confeccionaban estos trajes de general, pues era con hilo de oro, el bastón de oro, las botas, lo que son los tacones, pues eran de oro macizo. De hecho, cuando en alguna ocasión lo ve Maximiliano de Habsburgo, que se baja de su carreta, pues se queda deslumbrado y dice, caray, ¿quién es este príncipe ranchero? Por la manera tan ostentosa y extravagante de vestir. Pues Moira, qué interesante. No sé si usted tenga el conocimiento o alguna referencia de por qué se le denominó pues la Moreña a esta casa, ya que bueno, pues personas que todavía viven en San José de las Moras asocian que el nombre de la Moreña es precisamente por un arroyo llamado Moreño, que cruzaba de San José de las Moras para llegar aquí a pues, la cabecera municipal. Dicen pues que ese es el origen del nombre, del título de Moreña, aquí a su casa preferida. No sé si tenga alguna otra información. Así, y también podemos decir que por el apellido de la Luna, aparte de esta explicación que tú bien nos das, que precisas muy bien, pero también se decía que era por el apellido de la Luna. Sí. Por eso el nombre de la Moreña aquí en este centro cultural. Rafael, ¿qué conocimiento tiene usted de cómo fue la muerte de Francisco Velarde? Porque probablemente es un punto que no se trata mucho, es un punto que a lo mejor está escondido y que a lo mejor muchos no sabemos cómo falleció Francisco Velarde. Bueno, falleció fusilado, según por traidor a la patria. Voy a comentarles así brevemente, rápido. Se dice que Francisco Velarde le gustaba hacer alarde de su poder y siempre llegaba a la hora más concurrida a las plazas públicas de los pueblos. Dice que llegó un domingo a una plaza, ya cuando estaba concentrada toda la gente, entonces a los primeros que encontraba los empezaba a maltratar. Él quería que reconocieran que él era la autoridad, que tenía mucho poder, y en aquella ocasión agarró a golpes a una persona y le dice, págame el dinero que me debes. La persona esta le dice, pues bueno, no traigo, ¿cómo te voy a pagar? Ni siquiera vengo prevenido y ni siquiera me habías dicho que me ibas a cobrar. Pero ¿a qué viene esto con el fallecimiento de Velarde? Bueno, se dice que esta persona iba acompañada de su hijo, el cual pues no pudo intervenir porque Velarde no solamente llegaba solo a la plaza, llegaba como los artistas, acompañado de sus policías, de sus guardias, para hacer, válgame la redundancia, para hacer ese alarde de poder. Pero bueno, el hijo se le quedó grabada aquella escena, dijo, bueno, algún día me lo vas a pagar. Bueno, ese hijo se menciona en la historia que era militar. Entonces, cuando Velarde huye de los franceses, cuando ya llegó Benito Juárez al poder, pues decreta que todos los franceses que estuvieran en el país, que todos los mexicanos que apoyaron a la causa francesa, pues no eran fusilados por traidores a la patria y que les confiscaran todos sus bienes. Él va y se esconde aquí a Zamora, Michoacán. Dicen que estuvo escondido en la parroquia que en aquel tiempo estaba en Zamora, no recuerdo el nombre, pero por ahí dicen que lo delató un peluquero que estaba enfrente de la parroquia
Entonces van y lo aprenden ahí, y por no poder brincar una barda, porque también se dice ahí en la leyenda que era bajito, entonces ahí lo aprenden, pero resulta que este militar recibe un indulto que le había tramitado su administrador, y sí se lo dieron. Recibió el indulto, y dice la historia que lo guardó, la leyenda, que lo guardó en alguna bolsa de alguna chaqueta militar o en el escritorio, en el cajón de algún escritorio. Cuando da la orden de que lo fusilen a los militares que él tenía el encargo, los militares le dicen: no señor, no lo podemos fusilar porque está indultado. Entonces el hijo de aquella persona que le había hecho la afrenta, aquella avergonzada que le dio en la plaza pública, él era ese militar, y le arrebata, por así decirlo, el rifle a uno de los militares compañeros que no quisieron fusilarlo. Le arrebata y él mismo le dice: te fusilo por traidor a la patria. Fue por venganza. Y él, Francisco Velarde, tranquilamente le contesta y le dice: mientes, lo haces por quedarte con nosotros. Esa fue la historia de cómo murió fusilado el Burro de Oro, Francisco Velarde. Bueno, pues qué historia tan interesante, Rafael. Te agradecemos mucho esta historia que, bueno, en lo particular yo no conocía. Sabía que había sido fusilado, pero no la manera. Y pues bueno, muchas gracias por esa historia tan interesante. No, al contrario, estamos aquí para servirles a los. Gracias, Felipe. Bien, pues continuando un poquito con estas historias, yo creo que los tres estamos aprendiendo bastante. No sé si nos puede hablar un poquito acerca de si lo que conocemos ahorita como La Moreña son las dimensiones originales o si se contó con anteriormente mayor terreno. No sé si nos puede platicar un poquito más. Claro que sí, Andrea, con mucho gusto. Esta casa no solamente es la parte cultural, la parte de los murales. Se decía que la casa eran las 2/3 partes de la manzana, conjuntamente con la capilla doméstica, que hoy es parte del templo de San Nicolás, que está aquí a un lado de nosotros, y la escuela del catecismo, que también es de la parroquia Santa Mónica, hasta la esquina de aquí de Juárez, hasta allá era la casa de aquí de Francisco Velarde de la Mora. Esta casa, después de que se la confiscó el gobierno de Juárez a él, se puso a remate. Fue de una familia Acuña. En todo el tiempo que la estuvo administrando esta familia, fue cantina. De hecho, nuestros padres o nuestros abuelos pues saben que aquí fue cantina. La sala principal que conocemos, donde se exponen diferentes tipos de arte, como pintura, recitales, saben que fue el billar. Y también mucha gente de la sociedad de aquel tiempo mencionan que aquí hicieron su baile cuando se casaron, que aquí le hicieron el baile a sus hijos en los 15 años. Y pues otros dicen que les gustaba venir a jugar aquí al tiro al blanco con el niño que sostiene al ratón. Entonces esta casa pues sí ha permanecido pues a través de los tiempos, y al parecer pues se ha tenido muy buena conservación de los mismos. Hasta el año de 1967, siendo presidente don Enrique del Toro, que ya murió, es cuando adquieren esta casa el gobierno del estado, pide que la compre el gobierno del estado para poder ser intervenida en primera ocasión en la restauración y conservación de la misma. La casa ha tenido varias intervenciones en cuanto a su conservación, llegó la primera camada, por decir, de México de restauradores, podríamos decir, y presumir que aquí en La Barca estuvieron esos personajes que ahora son grandes figuras en el país, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia como restauradores, gente importante, y que también pues La Moreña ha tenido, aparte otras 4 intervenciones para seguir admirando pues estos murales pues, que ahora nosotros podemos ver y presumir pues a la gente. También el INAH
a nivel nacional los tiene catalogados como los únicos murales de estilo costumbrista que hay en el país. Por eso es un agrado para mí no solo decir que están en la Barca Jalisco, no, están en Jalisco para el mundo, ¿verdad? Para que vengan y admiren estos murales, lejos también de decir de los túneles. Realmente nos comentaba el restaurador Sergio Arturo Montero Alarcón que la importancia de esta casa eran sus murales. Si no estuvieran estos murales, pues fuera una casa más, una casa vieja, por así decirlo. Don Rafa, como otro punto importante, me imagino que ya los últimos, es ¿qué personajes dentro de su administración en esta casa, ahora museo, La Moreña, qué personajes míticos y artísticos dentro de la farándula o de lo que conocemos han visitado y han estado pues impresionados de estas murales y de esta casa? Bueno, en esta casa, desde que se inició como museo, pues han desfilado infinidad de artistas de la crónica. Podríamos mencionarte a don José Luis Razo Zaragoza, a Socorrito Ruiz, a las hermanas de Alba, a Manolo Muñoz, recientemente pues al portero de los Pumas, que en aquel tiempo fue de Chivas y de Toluca, Alfredo Talavera, que han estado por aquí también en este museo, y pues gente extranjera que viene y se maravilla. Tenemos una comunidad extranjera aquí en Ajijic y en Chapala, que antes de la pandemia pues venían cada 15 días a visitar aquí este museo, hacían un viaje especial ellos, pagaban un día, y aquí lo recibíamos con mucho gusto, y se iban maravillados al ver los murales, ¿verdad? Al ver las costumbres de nuestro México, que tenemos historia, y ellos hacían la invitación de que más paisanos que están allá en Chapala y que no conocían aquí La Moreña, pues vinieron a visitar. Rafael, por último, creo que para ya cerrar este programa, una pregunta que muchos nos hemos hecho, no sé si se sepa algo certero, a lo mejor usted nos puede decir, ¿dónde quedó el cuerpo o los restos de Francisco Velarde? Mira, en un principio quedaron en esa parroquia. Ya ves que en las parroquias se utilizaba cuando era un personaje o el mismo sacerdote de ahí del lugar, pues ahí lo sepultaban. Pues a este personaje lo sepultaron en esa parroquia, pero el señor cura de ahí donde estaban depositado el cuerpo, pues llegó un momento en que le dijo al sacristán: ¿sabes qué? Ya, retírame la tumba de este señor y a ver qué haces, exhúmalo y velo a poner al panteón, a ver dónde, porque visitan ya más la tumba de este señor que el templo. Por ahí Berta Cerda, que ya murió también, esta señora le gustaba mucho la historia y más de Velarde. Ella es de Zamora, Michoacán, era de Zamora, Michoacán, que ya murió, y ella, conjuntamente con su esposo y con otro grupo que les gustaba la cultura, trajeron parte de los restos a este museo de aquí de La Moreña, de La Barca, y más aparte pagaron una certificación notarial, la cual está aquí en el archivo documental que tenemos aquí en La Moreña y que también ustedes pueden ver en la sala donde está expuesto. En esa certificación se decía que eran los restos de Francisco Velarde, que lo que estaban exhumando pertenecían a Francisco Velarde de la Mora. Qué interesante. Entonces, podemos decir que una parte de los restos de Francisco Velarde están aquí en La Moreña. Así es, cuando vengan ustedes a visitar aquí a este espacio cultural, está una foto de él y hay una cajita de madera que la regaló la familia de Berta Cerda, en la cual están ahí parte de los restos del Burro de Oro. Muy bien, gracias. Pues agradecerle, muchísimas gracias por compartirnos todas esas historias, estas vivencias, y pues invitarlos a todas las personas que nos están sintonizando. No sé si les quiero dar un último mensaje pues para que acudan a nuestro municipio y pues sobre todo a esta majestuosa
casa, este majestuoso museo que está, como usted lo menciona, pues abierta las puertas para todos ellos. Claro que sí, agradecerles primero por este espacio, por esta entrevista a Espacio LB, a ti Andrea, a Felipe, Sergio, gracias por esta maravillosa entrevista y por también ustedes dar a conocer lo que tenemos aquí en nuestro municipio La Barca. Invitarlos a todos los que nos están viendo por este medio para que vengan y no solamente visiten La Barca, mencionamos la parroquia, mencionamos la propia Plaza de Armas, San Nicolás, la casa donde estuvo por ahí preguntando o durmiendo el cura Hidalgo, y más aparte pues en gastronomía, en música, en dulces, en productos lácteos, pues La Barca es puntero. Tenemos muy buena referencia de eso. Y solamente a manera de colofón decirles que el día de ayer me dejó sorprendido un visitante de Bélgica que está casada con una persona de aquí de La Barca, y él me decía que no conocía este museo, pero cuando se pasó se quedó maravillado. Decía que allá en Bélgica había este tipo de casas afrancesadas, y más aparte me mostraba su preocupación. Decía, La Barca pues, está más fuerte con todo esto que ustedes tienen aquí que otros municipios que he visitado. Simplemente pues les hace falta a las autoridades pues que le den una manita de gato, ¿no? Hacía referencia a las fachadas de aquí de la plaza, hacía referencia a lo del deporte, y más aparte pues al problema que siempre hemos tenido de la basura. Como es curioso que gente de otros lugares pues viene y nos dice que nos falta La Barca, cuando nosotros los de La Barca seríamos los primeros en decir, pues vamos todos a echarle ganas en esos lugares. Gracias, que vengan aquí a La Morena. Agradecemos a Rafael Martínez que nos haya abierto las puertas de este lugar para hacer esta transmisión. Le agradecemos que nos comparte el conocimiento que tiene, y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros esta bonita noche. Gracias a ustedes. Gracias. Les agradecemos que nos hayan estado sintonizando durante esta noche mágica sobre La Barca, sobre este título que tiene como ciudad. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras diversas plataformas y caballeros, señorita. Pues muchísimas gracias, nuevamente invitarlos a que nos sigan compartiendo y sigan en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram y en YouTube, y pues esperamos más adelante ojalá hacer crecer con más pues especiales acerca de nuestra ciudad. Como menciona Rafael, pues hay muchísimas cosas de qué hablar, y bueno, pues fue un gusto compartir esta noche con ustedes. Pues mi gratitud a todos ustedes que sintonizaron este programa especial con motivo pues de esta solemne proclamación como ciudad de La Barca, y pues que saludamos a todos los que nos ven en esta transmisión especial, en este programa dedicado para ustedes, especialmente para los que somos aquí de La Barca. Y pues seguimos invitarlos a que sintonicen nuestras redes sociales y compartamos también parte de la historia que ustedes también conocen. Para cerrar con esta sección, vamos con última cápsula sobre el Cristo de Zalamea, para que podamos concluir esta noche de una manera aprendiendo aún más. ¿Les parece? Mi nombre es Felipe González, les agradecemos demasiado. Soy Andrea Villanueva, muchísimas gracias. Mi nombre es Sergio Méndez y les agradezco encarecidamente. Hasta luego. Gracias. ¿Sabías que en la parroquia de Santa Mónica en La Barca existe un Cristo con un origen muy misterioso? Al parecer, una noche, entre 1900 y 1910, un grupo de forasteros llegaron a la antigua hacienda del señor Amado M. Rivas, ubicada en la comunidad de Zalamea, que al ser ya tarde y al estar de paso, pidieron ahí hospedaje para poder descansar ellos y sus animales, los cuales llevaban cargando grandes bultos sobre sus cuerpos. Los dueños con gusto los recibieron e incluso les alimentaron. Cuenta la leyenda que al amanecer, los forasteros muy temprano dejaron el lugar para retomar su camino, abandonando en las bodegas de la hacienda 4 grandes bultos. Al percatarse el señor Rivas, paciente esperó el regreso de los forasteros, que se creía habían olvidado su carga. Pasó el tiempo,
y los forasteros nunca regresaron. Fue entonces cuando el señor Rivas pidió descubrir los 4 bultos ahí dejados. Lo que encontraron los dejó helados. Eran 4 piezas religiosas talladas a mano de madera fina, que juntos formaban la escena del Calvario. Jesús en la cruz, junto a María su madre, María Magdalena y el discípulo Juan. Misterio que hasta la fecha se encuentra en la capilla lateral de la parroquia de Santa Mónica, capilla que se mandó decorar por el mismo Amado M. Rivas para la veneración de dichas imágenes. La barca está llena de sorpresas y misterios. Te invitamos a visitarla para descubrirlos. De esto y más, entérate en ¿Sabías qué? En Espacio LB.